Hola hermanos, estamos acá nuevamente con lo que es la materia de profetas mayores, ¿verdad? Con esta separata número 4, que es la clase número 4, estaríamos concluyendo el final de un ciclo para poder realizar el primer parcial, ¿verdad? Los laboratorios 1, 2, 3 y 4 son los que van a entrar en el primer parcial. Yo les estaré dando mayores indicaciones a través del grupo de WhatsApp. Vamos a empezar y vamos a ver el tema principal que tenemos acá. Dice el rey Ezequías. Yo creo que habíamos escuchado algo, ¿vea?, acerca de este rey. Veamos algunos detalles que nos dice en su separata. Dice: empezó a reinar cerca del 715 a.C. Se cree que él reinó junto a su padre, ¿verdad?, desde el 729. Dice que hizo cosas muy importantes para el pueblo de Israel, como restaurar las instalaciones del templo, reanudó los servicios de adoración, destruyó ídolos y lugares altos y se esforzó para que el pueblo volviera a tener una fe vital en el Señor. Yo creo que tras la experiencia que él tuvo, ¿verdad?, yo creo que él quería eso para el pueblo. Dice: después de la caída del reino del norte en el 722, Judá tuvo problemas constantes con Asiria. Ezequías se rebeló contra Asiria y cuando Sennacherib empezó a atacar, Ezequías trató de sobornarlo con un tributo. Fue un lapso de incredulidad por parte de Ezequías, que Dios no podía aprobar ni bendecir. Sennacherib, dice acá, aceptó los tesoros, pero rompió el tratado e invadió Judá en el 701 a.C. El relato de la forma milagrosa en que Dios libró a su pueblo se encuentra en los capítulos 36 y 37. Los asirios habían asolado Judá y ahora estaban Laquis, a unos 500 kilómetros al suroeste de Jerusalén. El Rabsacés, que era el oficial que dirigía el ejército de Sennacherib, quien procuró socavar la confianza del pueblo en el Señor mediante la intimidación y los argumentos de que Dios no era lo bastante fuerte para librarlos. Lo primero que les criticó fue su estrategia. Ellos habían acudido a Egipto por ayuda, pero no era más que un báculo de caña frágil. Isaías había dicho lo mismo, ¿verdad? Aquí estaba Sennacherib tratando de intimidar al pueblo de Israel. Ya Dios había prometido algo para ellos, pero como a veces creo yo que nos sucede a todos, ¿vea? Una cosa es lo que dice la Biblia y nosotros lo creemos, y otra cosa es lo que nosotros vivimos. Entonces relacionar esas dos cosas cuesta, porque nosotros en medio de una circunstancia tenemos que creer lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Lo que yo creo es que muchas veces nosotros titubeamos, ¿verdad?, en medio de una circunstancia, que es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Veamos también que el rey Ezequías vino a la casa de Dios, ¿verdad?, y dice que oró y ayunó. Él sabía que la intimidación del Rabsacés no merecía respuesta, pero eran dignas de una ferviente intercesión. Súper importante eso, ¿verdad? Acudir a Dios en medio de una necesidad. Ezequías era un hombre de Dios, se volvió a él en humilde y contrita oración y procuró conocer su palabra mediante la boca de Isaías, que era el profeta que estaba en ese tiempo. El rey Ezequías no quería ser librado simplemente a causa de su pueblo, sino que para que Dios recibiera la gloria, lo que mencionó al final de su oración. Y vemos que recibió una respuesta. Y uno es que Jerusalén no sería invadida, 2, los asirios serían quitados de en medio, y 3, el pueblo no padecería hambre. Eso lo vemos en los versículos de este capítulo 37. Luego tuvimos aquí un suceso muy importante. Dice: fue Dios quien profetizó por medio de Isaías que Ezequías moriría como consecuencia inevitable de su enfermedad. Ezequías se volvió de inmediato a Dios en oración. Dice: la petición fue concedida con rapidez. El profeta se convirtió en el médico del rey y dijo qué medicamento tenía que aplicar. El rey recibió confirmación de esa promesa y Dios le dio una señal. Y es la señal del reloj solar, ¿verdad? El reloj solar se iba a mover 10 grados, se iba a atrasar 10 grados. Esa fue la señal. Dice acá: Ezequías meditó y narra su experiencia durante la enfermedad y convalecencia. 3 cosas que aprendió Ezequías. Dios le dio un nuevo aprecio de la vida, definitivamente. Yo creo que todos, cuando pasamos por un proceso difícil, en mi caso, ¿verdad?, yo pasé un proceso súper difícil y yo puedo dar fe
de que Dios es un Dios sanador y que obra para bien de nosotros. Adquirió un nuevo aprecio de la oración. ¿Por qué? Porque inmediatamente Ezequías buscó a Dios para orar. Y esa tiene que ser la actitud correcta nuestra, hacer como hizo Ezequías, correr hacia Dios, que es el único que nos puede ayudar en toda necesidad. Sea algo pequeño para algunos o algo muy grande para otros, de la misma manera es el único al que podemos acudir. Luego dice, y un nuevo aprecio de las oportunidades para servir. Si Ezequías hubiese muerto sin dejar descendencia, no se hubiera podido cumplir la promesa de David. Entonces, 3 años más tarde nació su hijo Manasés, ¿verdad? Porque tenía que seguir una genealogía. Y hoy vamos al capítulo 39. La noticia de enfermedad y recuperación de Ezequías se había difundido ampliamente, y la gente de Babilonia se enteró de ello, y el rey le envió cartas y presentes. En ese tiempo, Babilonia estaba procurando retirarse del dominio de Asiria. Así que la visita fue sin duda buscar alianza política con Judá y obtener información acerca de los recursos financieros de la nación de Judá. Vea que esa es una estrategia, ¿verdad?, que ellos estaban haciendo para saber y medir hasta dónde podía llegar Judá. Ciertamente fue un error que Ezequías les mostrara a sus visitantes toda su riqueza, y está catalogado como un puro acto de orgullo. Eso puede llegarnos a todos en cualquier momento. Cuando creemos tener las cosas bien y firmes y creemos nosotros que podemos avanzar y hacerlo fácilmente, nos damos cuenta de que eso no es así. El profeta, dice Isaías, le recordó a Ezequías que él era realmente solamente el tesorero de la riqueza de Judá. Él estaba diciendo, ese dinero no es tuyo, ¿verdad?, sino que es del pueblo. Y veamos los capítulos del 40 al 46, aquí vemos los últimos años de vida del profeta Isaías. Dios reveló estas profecías a fin de brindar esperanza y consuelo a su pueblo durante su cautividad en Babilonia, 50 años después de la época de Isaías. Isaías lo profetizó y eso se cumplió. Luego dice acá en el capítulo 40, habla de un tema donde dice Jehová consuela a Sión. Y aquí se escuchan 4 voces, cada una de ellas con un mensaje especial para este pueblo necesitado. Se refiere a la restauración después del éxito. Vemos una voz del perdón, eso lo vemos en el capítulo 40, los versículos 1 y 2, donde Isaías consuela a su pueblo al profetizar a una nueva generación las buenas nuevas de que el periodo del castigo de Dios estaba a punto de terminar y venía la salvación y la bendición, ya que su pecado ha sido perdonado. 2, tenemos la voz de la providencia. Luego tenemos otra voz que vemos como punto número 3, la voz de la promesa. Toda carne es hierba. Asiria había desaparecido y ahora Babilonia languidecía como la hierba. Las naciones y sus líderes cumplen sus propósitos y luego se desvanecen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso así es. Pase lo que pase, la palabra de Dios permanece para siempre. El mundo puede haber aflicción, puede haber muchas cosas, pero lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Y lo vemos en la otra voz que se podía poner, era la voz de paz. Ahora la nación misma sale del valle y sube hasta la cumbre de la montaña para declarar la victoria de Dios sobre su enemigo. Y veamos que los judíos eran pocos en números, como normalmente ha sido, ¿verdad?, en otros tiempos, ¿verdad? Apenas un remanente y le esperaba un viaje largo y dificultoso. Las victorias de Asiria, Babilonia y Persia hacían parecer como si los dioses falsos de los gentiles fueran más fuertes que el Dios de Israel. Pero Isaías les recordó la grandeza de Dios. Y eso lo podemos leer ahí en Isaías 40:26. Les recomiendo, ¿verdad?, que a medida vayan leyendo, traten de leer los versículos a los que se le hace un poco de referencia acá dentro de la separata, porque eso le va a dar a usted una mejor forma, sería la palabra, de observar las cosas y de analizarlas. Luego vemos en los versículos del 27 al 31 que habla de unas circunstancias dentro de nosotros, dice acá. La nación se estaba quejando de que él actuaba como si no tuviera conocimiento de su situación y no se interesaba de sus problemas. Estamos hablando del rey.
En vez de ver la puerta abierta, los judíos veían únicamente el largo camino que les esperaba recorrer y se quejaban de no tener la fortaleza para hacerlo. Dios les estaba pidiendo que hicieran lo imposible. Yo creo que a veces nosotros como seres humanos tendemos a ver lo que nos hace falta y no lo que tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace falta? Puede ser mucho, puede ser poco, no sé, ¿verdad? Pero a veces nuestro afán por esas cosas nos hacen estar en estrés, en preocupación, en aflicción, ¿verdad? Y nosotros tenemos que valorar lo que tenemos hoy. Entonces, Dios nos ha dado vida y eso es un verdadero regalo de Dios cada día. Veamos acá la palabra esperar que se menciona en el versículo 31, en Isaías 40:31, significa tener esperanza, acudir a Dios. Aquí hay dos versículos súper bonitos que creo que la mayoría ya los conoce, ¿verdad? En Isaías 40 dice, la expresión nuevas fuerzas se refiere a un intercambio, cambiar nuestra debilidad por su poder, ya que Dios nos capacita para levantar alas cuando hay crisis, para correr cuando los desafíos sean abundantes y para caminar fielmente en medio de las exigencias diarias de la vida. Vea, ahí dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y de eso se trata, levantar alas cuando hay crisis. O sea, tenemos nosotros que ver todo el lado bueno, todo el lado positivo, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros veamos. O sea, las circunstancias que nosotros pasamos no son solamente por pasarlas o porque tenemos mala suerte o porque me levanté con el pie izquierdo o porque Dios no me quiere. No, Dios está formando algo en nosotros. Dios estaba formando un corazón diferente en el pueblo de Israel, pero Él no lo veía. Pero Dios dice en su palabra que los que esperan en Él vamos a tener nuevas fuerzas. Y esas nuevas fuerzas son para las crisis, para las circunstancias, para en medio de cualquier situación. Dios está ahí siempre, siempre, aunque no lo veamos físicamente, sabemos que Él está ahí presente. Luego nos vamos a lo que es el capítulo 41. Dice acá que el Señor aquí explica una maravillosa verdad. Él tenía 3 siervos a su disposición, listos para cumplir su voluntad. Y uno de ellos era Ciro, el rey de Persia, y eso lo vemos en el capítulo 41, versículos del 1 al 7. Tiene a la nación de Israel, que eso lo vemos de los versículos 8 al 29. Y tenemos a lo que es el Mesías, del cual se habla desde el capítulo 43 al capítulo 44, versículo 27, ¿verdad? Y el Mesías también se menciona en el 42, del 1 al 17. Veamos, Ciro, siervo de Dios. Dios convoca y pide que las naciones presenten sus casos en contra suya, si es que pueden. Isaías se refiere en sus profecías a las islas o a las costas, dando a entender los lugares más distantes con respecto a la Tierra Santa. Más de 150 años antes del nacimiento de Ciro, Isaías predijo que Dios le levantaría a un hombre. Despertó del oriente al justo, que haría su voluntad al conquistar las naciones y proteger a Israel. Ese hombre fue Ciro, el rey de Persia, el que liberó a los judíos en su exilio babilónico. Se le llamó justo no porque él mismo fuera justo, sino porque llevaría a cabo el justo plan de Dios. Luego tenemos a Israel. Israel, el profeta Isaías lo presenta en 4 imágenes para alentar al pueblo. 1, Israel, siervo de Dios. 2, como un gusano. 3, un desierto que se convierte en jardín. Y D, un juicio en la corte. Vea que esas 4 imágenes, ¿verdad?, representan a lo que es Israel. Ahí hay unas pequeñas descripciones que ustedes pueden ir leyendo para darse cuenta y estudiar más a profundidad. Esta parte es la que sí me interesa muchísimo. Y no es porque los demás sean menos importantes, pero sí esto tiene relevancia, porque dice que en el versículo 42 del 1 al 7 vemos a el Mesías, el siervo de Dios. Esto es súper importante porque ellos se podían dar cuenta que en realidad el Mesías sí venía, sí estaría, sí existía. Mediante el poder del Espíritu traerá justicia a las naciones, eso lo dice el versículo 1. Serían puestos por luz a las naciones, en el versículo 6,
y ya que llevaría el pacto de salvación para que abra los ojos a los ciegos en el versículo 7, y mediante su muerte y por medio del Espíritu Santo, el Mesías libraría a todos los creyentes de las tinieblas del pecado. Definitivamente que esto es como lo básico y lo central de todo lo que ha dicho Isaías. El Mesías libraría a todos los creyentes de las tinieblas del pecado. Y eso es lo que, bendito sea Dios, que pasó. Y tenemos acá otro aspecto importante en el versículo 45, el capítulo 45, donde dice: Dios es más grande que nuestros enemigos. Estos capítulos tienen que ver con el destronamiento de Babilonia, y uno de los temas principales es: yo soy Jehová y no hay otro fuera de mí. Nuevamente Jehová se revela a sí mismo como el Dios vivo y verdadero, a diferencia de los ídolos mudos y muertos. Me encanta esa parte donde dice: yo soy Jehová y no hay otro fuera de mí. Eso lo sabemos y deberíamos de saberlo por experiencia, porque es el único al que nosotros podemos acudir. El pueblo de Israel lo sabía, pero no lo hacía, y muchas veces nosotros actuamos así. Sabemos que tenemos que ir a Él, pero no lo buscamos como debe ser. Luego vemos aquí en el capítulo 45, del 1 al 25, una descripción del conquistador. Dice: Ciro fue ungido por Dios para realizar un servicio especial a favor de Israel. En este sentido, Ciro fue un ungido. Dios lo había llamado por nombre propio, un siglo antes de haber nacido. Ciro fue el instrumento humano para la conquista, pero Jehová fue quien dio las victorias. Imagínense ustedes eso, cómo es de importante que Dios ya tenía destinado qué es lo que iba a hacer Ciro. Dios había preparado esos 150 años atrás. O sea, si lo hizo con él, lo ha hecho con nosotros. O sea, Dios ya tiene destinado qué es lo que nosotros vamos a hacer. Él ha preparado un camino, pero nos deja actuar y nos deja hacer basados en nuestro libre albedrío. O lo buscamos a Él por nuestra propia convicción, o simplemente Él deja que nosotros hagamos lo que nosotros querramos. Pero Dios ya tiene algo bueno planeado para nosotros. De nosotros depende que sigamos ese camino, tal cual le sucedió a Ciro. Veamos, dice acá, en el capítulo 46, habla de unos dioses. Dice: Bel era el dios babilónico del sol y Neb era su hijo, el dios de la escritura y el aprendizaje. Pero ambos no pudieron detener a Ciro, a alguien que ya había sido destinado para salvar al pueblo de Israel de Babilonia. Dios le aseguró a su pueblo que Él lo va a llevar desde el vientre hasta la tumba. Luego, en el capítulo 47, vemos la destrucción de la ciudad. Babilonia, la reina ungida, es ahora la esclava, humillada. Ella se jactaba diciendo: para siempre seré señora. Eso lo dice el versículo 7 del capítulo 47. Ni sus ídolos ni sus prácticas ocultistas pudieron advertirle ni prepararla para su destrucción repentina. Pero Dios sí sabía que Babilonia caería, porque Él lo había planeado mucho tiempo atrás. Dios tiene planes siempre de bien para librarnos a nosotros de cualquier circunstancia. Luego vemos el capítulo 48, que nos muestra y nos dice lo siguiente. Aquí en su separata: los judíos se habían acostumbrado al cautiverio y no querían renunciar a sus comodidades. Dios les dijo que estaban siendo hipócritas al usar su nombre e identificarse con su ciudad sin obedecer su voluntad. Fueron tercos, eso lo dice en el versículo 4, y no se alegraron por las cosas nuevas que Dios estaba haciendo por ellos. Muchas veces, o sea, nos comportamos como ellos, como el pueblo de Israel. No vemos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, la vida, la salud, nuestra familia, porque creemos nosotros que nosotros más adelante podemos hacer las cosas por nuestros medios sin obedecer a Dios, pero no es así. Si ellos hubieran obedecido al Señor Israel desde un primer momento, habrían experimentado paz y no guerra, pero ya era demasiado tarde. Él tuvo que ponerles en el horno de la aflicción
para purificarlos y prepararlos para su obra. Salir de Babilonia y huir de entre los caldeos fue la orden de Dios, y eso lo vemos en todo el capítulo 48. En realidad, Dios aquí manifiesta la liberación del remanente judío. Había gente que sí creía, había gente que decía: yo creo que Dios nos va a sacar, y así fue y lo pudieron ver. Pero hubo otra gente que todavía añoraba estar de esclavo. Gracias, hermanos, por su tiempo. Que Dios les bendiga.